de vacunación, porque el gobierno continúa con la vacunación. En este caso, y a partir de esta semana se priorizan las segundas dosis. Recuerde que si usted no alcanzó a vacunarse con la primera dosis contra el coronavirus, deberá esperar hasta la primera semana de septiembre, porque durante todo este mes se prioriza las segundas dosis. Se han aplicado ya más de 13 millones de vacunas en todo el país. Pero para hablar de este tema ya nos acompaña Juan Carlos Holguín. Él es embajador itinerante ad honorem de Ecuador. Embajador, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Buenos días, El Joana. micrófono Buenos ahí. días, Carlos. Un saludo a todos los oyentes de Caché Noticias. Gracias por acompañarnos, embajador. Bueno, es indudable el trabajo que está haciendo el gobierno para conseguir más vacunas. Ya llegaron justamente días atrás las primeras dosis de la vacuna CanSino, las monodosis, que el gobierno ha dicho que serán utilizadas para las zonas rurales o de difícil acceso, a los pueblos que son de difícil contacto. Pero ¿qué se está haciendo más en materia? Porque no solamente se necesita el dinero, sino también la diplomacia, el acceso a más vacunas. ¿Cómo se está logrando tener más dosis para Ecuador? El día de mañana recibiremos el siguiente cargamento de donación de un país amigo. Se trata de la donación del gobierno de España a través de la iniciativa COVAX, que ha donado al Ecuador 101,000 dosis de vacunas AstraZeneca. Y de esa manera continuamos con el trabajo precisamente diplomático que se ha venido haciendo desde el lunes 12 de abril junto al presidente Guillermo Lasso, en ese momento electo, para continuar con el objetivo de tener la mayor cantidad de dosis en el país. Solo en el mes de agosto, en las semanas que faltan, en los días que faltan, esperamos recibir 6.622.710 dosis correspondientes al envío que hará el gobierno chino de 2 millones de dosis de Sinovac en las próximas horas, e igual un segundo envío de 2 millones de dosis la semana siguiente. Seguimos recibiendo conforme los cronogramas previstos las vacunas de COVAX, AstraZeneca específicamente, que llegarán entre el 23 y 29 de agosto. Las vacunas compradas directamente a los laboratorios de Pfizer y de AstraZeneca también, entre ambas más de 1.700.000 vacunas que llegarán hasta el 31 de agosto. Y de la misma manera, después de varias gestiones con la Cancillería china, con nuestro embajador de Ecuador en China, un gran embajador, el embajador Carlos Larrea, y el liderazgo de la ministra de Salud, llegarán las 600,000 dosis restantes de CanSino, que como usted ha mencionado, Joana, son vacunas monodosis que sirven precisamente para el plan de gestión rural en zonas remotas de nuestro país y realmente ayudan a que el plan logístico se pueda cumplir. Al finalizar el año, ¿se tiene ya una cifra de cuántas vacunas se esperarían para Ecuador? ¿Se empezarían a conseguir para Ecuador? Presidente Lasso había planteado una vara muy alta, un objetivo que, como él mismo lo ha manifestado, parecía muy difícil de cumplirlo, pero él tenía una meta en su cabeza que fue planteada a todo el equipo de trabajo, que es tener más de 33 millones de vacunas hasta el mes de diciembre. Hasta el momento hemos recibido ya en el Ecuador, sin contar todas las que he explicado, más de 16 millones y medio de vacunas, es decir, casi un 48% de esta meta total. Pero se espera, conforme avanzan los cronogramas, llegar a la meta planteada por el presidente. Como se ha manifestado y ha manifestado nuestra ministra de Salud en la presentación del plan Fénix de vacunación, se necesitan la mayor cantidad de dosis y es ahí donde el equipo de negociación de vacunas, el equipo de conversaciones diplomáticas en el que intervienen varios estamentos del Estado,
se está centrando para tener la mayor cantidad de dosis posibles. Como se explicaba en la entrevista anterior también, es muy importante prever ahora lo que va a ser el año próximo, el año 2022, y nosotros ya estamos trabajando en que el Ecuador pueda tener una base de vacunas asegurada, puesto que la pandemia continúa, las variantes siguen desarrollándose en el mundo y el trabajo ahora de la política pública epidemiológica y de salud es precisamente anticiparse a aquello y que el Ecuador tenga la tranquilidad de que sus ciudadanos estén protegidos para lo que sucede el próximo año. Y como usted ha señalado, ¿no? Bueno, ya aquí hay 4 laboratorios, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y ahora CanSino, pero también se había hecho acuerdos o acercamientos para otras vacunas como Moderna y Janssen. ¿Qué pasó con esas? Siguen las conversaciones y los acuerdos. En el caso de Janssen, las conversaciones han avanzado con inmensa eficiencia, diría yo, en el último mes. Ahora viene también una visión del Ministerio de Salud de priorizar lo que son las segundas dosis. Una vez que se cumplió el objetivo de inmunizar a 9 millones de personas con la primera dosis, lo importante era enfocar en tener las segundas dosis para todos esos ciudadanos, situación que ya se logró. Por tanto, la prioridad fue avanzar con las vacunas que ya tenía el Ecuador, tanto AstraZeneca, Pfizer y Sinovac, y en eso continuamos. Esperamos en las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos poder tener nuevas noticias en las próximas horas y no descartamos la posibilidad de que dentro de esas conversaciones puedan llegar al Ecuador una de las vacunas que usted ha mencionado, sea Moderna o sea Johnson. Realmente serían muy buenas noticias. Estamos conversando con Juan Carlos Holguín, embajador itinerante ad honorem de Ecuador. A esta entrevista se suma mi compañero Carlos Acoto. Carlos, por favor, adelante. Sí, ¿cómo está Juan Carlos? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Varias preguntas. Hace una semana se hacía un anuncio importante, la posibilidad de llegar a un acuerdo con Rusia, no solamente para la importación de vacunas Sputnik V, sino también para colocar una fábrica aquí en el país. Finalmente, ¿cómo avanzan esas conversaciones y cuándo se podría lograr ese objetivo que sin duda sería importantísimo para sostener la vacunación en los años subsiguientes? Así es, Carlos, y buenos días para usted. Justo hace una semana se dio la conversación entre el presidente Putin y el presidente Lasso, una conversación que fue indudablemente la cúlmine de varias comunicaciones enviadas entre los dos mandatarios precisamente desde el 12 de abril. Y en esa conversación el presidente Putin ha propuesto al Ecuador la posibilidad de que se pueda instalar una planta de producción de la vacuna Sputnik V por dos razones. Una, para consumo propio del mercado ecuatoriano, pero también por la importancia que tiene Ecuador dentro de la geografía regional andina. Por lo tanto, esa propuesta que venía siendo ya analizada y trabajada entre el embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Spinjan, con las autoridades ecuatorianas, fue muy bien recibida por el presidente Lasso. Inmediatamente después de la llamada telefónica, los equipos de ambos países han empezado con la hoja de ruta para el tema. El presidente Lasso ha delegado a la ministra de Salud, Jimena Garzón, la hoja de ruta para poder avanzar en un cronograma sobre la posibilidad de que Rusia ponga su planta de producción en el Ecuador. Y esas son buenas noticias, precisamente por lo que hablábamos antes de prever, anticipar lo que pueda pasar a partir de ahora con la pandemia, por lo menos en el corto plazo, los siguientes 1 a 5 años. También importante mencionar Pero se han definido, sí, sí, se han definido fechas, por ejemplo, lugar donde se podría construir, no, como le algunos detalles. comento,
Como le comento, se inició una hoja de ruta. Esa hoja de ruta entre los dos equipos es trabajada de manera muy ejecutiva, con varios puntos, cerca de 14 puntos, donde se determinan precisamente posibilidades de lugares. Hay que recordar que también tenemos el Izquieta Pérez, que es una de las prioridades del presidente Lasso y de la ministra Garzón de poder potenciarlo. Entonces, no se descarta que pueda haber un acuerdo más bien directo hacia el Izquieta Pérez para que ese organismo sea el que pueda producir las vacunas. Pero lo que le iba a comentar también es que independientemente del tema de Rusia, se avanzan conversaciones con el gobierno chino sobre la posibilidad de una planta de uno de sus laboratorios en el Ecuador. Presidente Lasso lo que ha hecho en estos meses es precisamente en esta diplomacia de las vacunas, poder tener un contingente, no centrar todas las posibilidades en una sola oportunidad, y se avanza de manera continua entre las conversaciones en los dos países, tanto en Rusia como en China, para poder tener la mejor opción para el Ecuador, o quizás las dos opciones para el Ecuador. Sería importante seguramente para sostener la vacunación y evidentemente abaratar costos, porque ahora estamos importando y eso cuesta pues mucho más. Ahora, en el tema de la vacuna Sputnik V, le consultaba yo al inicio de mi pregunta cuándo podrían llegar esas vacunas, antes de hablar del tema de los laboratorios, por supuesto, o de la planta de producción. ¿Cuándo veríamos la Sputnik V aquí en el país? Hoy por hoy, por los problemas de producción que ha tenido Rusia en el mundo, nos es muy difícil contar con un cronograma de recepción de esas vacunas. Aún el contrato no es firmado precisamente por la falta de garantía en un cronograma. Eso fue uno de los aciertos en los mecanismos de negociación. Hemos visto que otros países que tenían cronogramas de entrega de la vacuna Sputnik B han tenido varios problemas logísticos porque Rusia entró en un momento de crisis muy fuerte en el mes de junio y de julio. Por ello es importante pensar más que en el cronograma de envío de vacunas, que en este momento para el Ecuador está de cierta manera solucionado, pensar en la producción de esa vacuna en el Ecuador, de tal manera, no solamente por costos, sino por logística, de tener el control de la capacidad de producción de esa vacuna. Ahora, hay un tema importante que usted ya lo empezaba a tocar en el inicio de su intervención. ¿Qué va a pasar luego que se cumpla la meta 900, que pareciera se cumpliría antes de lo presupuestado, antes de lo que se había trazado como meta? Es decir, ¿se va a ejecutar un segundo plan para sostener, primero, el tema de la tercera dosis, que ya se empieza a hablar con la vacuna Pfizer, ya se ha aplicado en Chile con la vacuna Sinovac? Habría que cubrir también una fase así, se analiza eso para el país, y luego qué va a pasar después cuando la vacunación tendrá que ser anual para poder inmunizar a la población, Juan Carlos. La ministra de Salud, Jimena Garzón, será quien comunique al país en su momento cuál es el resultado de sus análisis epidemiológicos. Hay un equipo de expertos, tanto nacionales como internacionales, precisamente analizando qué es lo que se va a necesitar. Sobre el objetivo de vacunación, por supuesto, se amplía inmediatamente el objetivo. Se ha comunicado ya que hasta el mes de diciembre se espera inocular a más del 65% de la población ecuatoriana, y para ello era necesario tener al menos 12 millones de dosis adicionales para hasta el mes de diciembre, objetivo que de cierta manera hoy se puede asegurar también como cumplido, salvo que podamos tener algún problema logístico de producción que no lo hemos tenido hasta ahora en las negociaciones. Pensando en la tercera dosis o a partir del próximo año en una dosis adicional, como manifiesto, es la ministra de Salud
la persona que lidera la política pública de la vacunación en el Ecuador. ¿Y cómo funciona este equipo? Realmente sobre esos objetivos de vacunación hay un equipo que trabaja de manera independiente en la diplomacia de las vacunas, en las conversaciones Estado-Estado y en las conversaciones de Estado-laboratorios, donde también está incluida la misma ministra de Salud, quien es la persona que lidera el plan, pero está también el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, está el canciller Mauricio Montalvo, están nuestros embajadores en esos países y los embajadores de esos países en el país, y de esa manera se va trabajando en base a los objetivos que pone el Ministerio de Salud. Bien, sería importante entonces conocer en su momento lo que pueda decir la ministra de Salud, Ximena Garzón. Estoy viendo el video paralizado. ¿Usted me escucha bien, Juan Carlos? Yo le escucho perfecto, Carlos. ¿Hola? Yo le escucho perfecto, Carlos. Tengo un problema. ¿Ustedes me escuchan? Bien, ¿No? bien, gracias. Sí, tengo un problema de delay, pero esperemos que pueda escuchar mi pregunta. Otro de los temas que quería consultarle, Juan Carlos, es la participación de la... Sí, le escucho perfectamente ahora, Juan Carlos. Le decía que tengo un problema de delay, pero esperemos que se solucione en los próximos minutos. Le quería consultar sobre la participación de la empresa privada en este plan de vacunación. Evidentemente ha dado su soporte con espacios, con los insumos, listos para que el Ministerio de Salud Pública solamente llegue con su personal y coloque las vacunas, pero en el inicio de este plan de vacunación había una solicitud de parte de la empresa privada, la posibilidad de ellos darle dinero al gobierno nacional para que importe vacunas y ellos colocarla a su personal y a las familias de su personal. Este tema fue en un inicio, digamos, suspendido momentáneamente, si se quiere. Hemos visto que en el camino ha avanzado, pero quizás esta pueda ser una posibilidad para la tercera dosis o para una segunda fase más adelante. Siempre será una posibilidad. Sin embargo, creo que el modelo que se ha aplicado hasta el día de hoy es indudablemente el modelo óptimo de una alianza público-privada. Es el Estado, el gobierno, el que debería garantizar las dosis de vacunas para todos los ciudadanos, no importa si están activamente en el sector privado o esos millones de ecuatorianos que no tienen trabajo ahora y que deben ser protegidos por el gobierno. Por lo tanto, como ayer lo explicaba el Banco Mundial en un documento que debe llenarnos de orgullo a todos los ecuatorianos, donde ponen al Ecuador como un ejemplo mundial de lo que ha sido esta gran campaña logística, la conversación público-privada avanzó en esa complementariedad que debe existir en el principio de subsidiariedad. Es decir, el Estado garantiza las vacunas, ellos garantizan la logística y los elementos complementarios a la vacunación, y los ciudadanos no solamente que pertenecen a ese sector privado, sino otros, muchas veces en los lugares donde están asentadas las fábricas, se ven beneficiados de ese diálogo. Y como lo ha explicado el presidente, no solamente ha sido un tema del Consejo Empresarial con el Estado ecuatoriano, con el gobierno, sino que intervino la academia, las universidades públicas y privadas que han inoculado a más de 150,000 ecuatorianos en sus campus. Intervino el Consejo Nacional Electoral, lo cual fue un elemento de innovación bastante importante para el plan logístico de vacunación. Y como lo ha mencionado el presidente de la República, el apoyo de las Fuerzas Armadas que se han involucrado con mucho éxito en un tema social del Ecuador. Creo que ese es el gran resultado de lo que tenía el presidente Lasso en su cabeza, la campaña logística más grande que se haya dado en el Ecuador,
donde intervienen todos estos actores: gobierno, sector privado, universidades, Consejo Nacional Electoral y Fuerzas Armadas. Y yo creo que debe continuar de aquí en adelante así. Lo que ha funcionado, hay que darle ciertas visiones de innovación, pero no habría que cambiarlo, habría que continuar de esa manera. Qué importante es, yo escuchaba en la entrevista anterior que se hablaba de un presupuesto para vacunas. Por razones de confidencialidad en los contratos no hay cómo entregar cifras, pero los ahorros al Ecuador han sido muy grandes frente a la cifra que dio el anterior entrevistado, porque en el momento en el que hay conversaciones directas, sin intermediarios, con una estrategia de objetivos conjunta de los intereses tanto de fabricantes, de gobiernos amigos y del gobierno ecuatoriano, se generan muchos ahorros para el país. Y hay que seguir optimizando ese resultado, sobre todo en mantener las conversaciones sin ningún tipo de intermediario, puesto que se ha conseguido para el Ecuador un gran resultado hasta el momento.